A ver si me sirve en la pantalla. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, vamos acá. ¿Te parece? Bien. Estamos en la guía 4 de conjuntos. Ay, está admitiendo más gente. Bien, obviamente vamos. Ya estuvieron viendo un poco de qué se trataba. Vamos a hacer algunos ejercicios de la guía, los más característicos, los más representativos. Obviamente algunos van a quedar para que ustedes practiquen ejercicio, se ejerciten. Pero bueno, la idea es que veamos cómo programarlo y demás y que ustedes lo puedan resolver. Y vamos a hacer un TPL, el del año pasado, vamos a resolverlo acá también, para que lo tengan como ejemplo ya para el próximo que viene ahora en unos días. Bien, el del año pasado vi que varios pudieron Sí, por lo así que menos entrar a mirarlos, había unos, por eso unos hoy, intentos por eso hoy me bajé seguidos. los zip de esos, ya los Ujú. dejé preparados, así ya los hacemos. Lo hacemos los tres ejercicios. ¿Eh? Bien, pero bueno, Bien, la semana pasada vimos algunos de los de teoría y saltamos a la práctica. la Bien, práctica, vimos ese el de operaciones, lo hicimos completo vamos a ver. y planteamos oralmente lo de disjuntos y diferencia Bien, simétrica. Eh, perfecto. el de disjuntos no tenía mayor complejidad, pero por ahí el de diferencia simétrica tenía una vueltita más de rosca. Bien. No sé si alguien tiene consultas sobre eso o eh, cuál te Bien. interesaría ver puntual. No, por ahí sí ya vieron el primero ya tenía entendido que estaba, el segundo lo podemos de últimas, si alguien lo hizo, lo hacemos rápido para entrar en calor, si no. Pero si alguien lo tiene resuelto, lo vemos y ya avanzamos por ahí ya con el tercero. ¿Eh? Hacemos un par nomás acá, después vamos al TPL porque son todos muy similares esto, entonces. Pero bueno, ahí no sé si alguien tiene resuelto alguno, si alguien hizo alguno de tarea, ya podemos ir avanzando con eso. Si no, hacemos el segundo, como para entrar en calor. ¿Eh? ¿Alguien tiene ahí? ¿Alguien lo pudo practicar? ¿El segundo alguien lo entendió? Yo lo tengo el segundo si quieres, lo paso. Bueno, dale, mientras vos lo pasás, yo voy leyendo el enunciado para el que no le quedó claro qué era. Bueno, el 2 escribir una función predicado, o sea que tiene que retornar true false, booleana, disjuntos, que recibe un vector de set, o sea, es un vector de conjuntos. Bien, que verifica si todos los conjuntos de A, o sea, perdón, todos los conjuntos AI, o sea, que son todos los conjuntos que forman parte eh, del vector B, que es el que se le pasa como parámetro, son disjuntos de A pares. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Que si un conjunto es distinto de otro, entonces su intersección es nula. ¿Eh? La intersección de esos dos es nula. O sea, a ver. ¿Se le ocurre algún ejemplo de cómo sería esto? Para ver si lo entendieron. O sea, no de programación. ¿Cómo sería? ¿Mm? Yo mientras voy pegando el código del compañero, es interesante también que sepan de qué se trata conceptualmente, porque si no saben qué se trata conceptualmente, no tiene sentido la implementación. Yo mientras copio. ¿Entendieron? O bueno, si quiere romper el hielo el compañero que pasó el ejercicio, Martín. ¿Me escucha, no? ¿O no me escucha? ¿O estoy Sí, sí, muteado? se escucha, se escucha. Ah, no, pensé que estaba muteado. Y si no estaba muteado era en indirecta. Así que, no, ¿entienden? Si no entienden, digan, no lo entiendo, no hay problema. El silencio nomás es lo único que me preocupa.
Bien, espere que yo mientras voy a ¿Podés pegar. repetir, profe, qué significa que sean disjuntos? Bien, no, bueno, el enunciado, o sea, más que repetir que sean disjuntos, le damos el enunciado de vuelta, a ver si lo entendemos. Desde que le doy a esto, bien. Vamos a volver al enunciado, porque mi idea es que lo entiendan. Disjuntos, ¿eh? Dice, escribe una función predicado bool disjunto que verifica si todos los conjuntos hay. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener un vector, vamos a dibujarlo. Vamos a tratar quiero que lo entiendan, porque si no lo entienden, ¿no? Por sus medios, después se complica. Uy, estoy con una sola pantalla y estoy. Ahí está. Complicado. Ahí está. Bien, entonces, voy a dibujar acá. ¿Qué quiere decir? Tengo un vector así, ¿no? Bueno, si lo dibujaría bien, ahí está. Algo así, por ejemplo. Tengo un vector así, ¿no? Con conjuntos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Verifica si todos los conjuntos hay. ¿Qué serían los conjuntos? Cuando se refiere a los conjuntos ahí, ¿qué quiere decir? Todos ¿Cuál los sería? conjuntos que están dentro del vector, digamos, Bien, entonces, por ejemplo, ¿este qué sería? a sub cero. A sub cero. Bien. Y este es mi A sub uno. No. Claro. Este sería mi A sub 2. Bien. Bueno, entonces ya nos vamos ubicando de qué es el A sub I. Bien. Ahí está. Y así, tiqui, 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 etcétera, etcétera. Yo quiero que lo entiendan. Entonces, después dice, de todos dice, verifica si todos los conjuntos ahí, uno, dentro del vector del conjunto B, este es el vector B, ¿no? Dentro del conjunto B, son disjuntos de a pares. Esto es, ¿qué quiere decir eso? Si ahí es distinto de AJ. ¿Qué quiere decir esto, que sean distintos? Que sean disjuntos de a pares, es lo que dice ahí, que A sub I es distinto de A sub J, entonces la intersección de ambos tiene que dar el conjunto vacío. Entonces lo que tiene que hacer el algoritmo es ir fijándose si el primer, por ejemplo, A sub cero es disjunto con A sub uno, A sub dos, A sub tres, así hasta lo último. A sub uno también tiene que ser disjunto con todos los demás y así sucesivamente, hasta que Que nos sea, fijemos que todos son disjuntos con exacto. los otros, digamos, con los demás. Ahí, bueno, pero ahí ya un poco nos orientamos con el análisis. Ahí lo que nos estaba preguntando el compañero era, ¿qué quiere decir que sea disjunto? ¿Qué te parece que sea disjunto? Acá adentro está puesto en el enunciado. ¿Qué quiere decir que sea disjunto? Que ningún elemento que se encuentra en A I se encuentra en A J y viceversa. Exacto. Si usted hace el diagramita, este, por ejemplo, es una I y este es una J. ¿Eh? Si lo dibujan, tiene que quedar así, ¿eh? Intersección nula. ¿Eh? Bien. Entonces, y tiene que, bueno, sabiendo lo que es disjunto, tiene que cumplir para todos los pares. ¿Eh? Un pequeño comentario. Fíjense Sí. que piensen cuál de las dos condiciones sería más fuerte, digamos, que sean disjuntos 2 a 2 todos los subconjuntos que A sub I, A sub J y demás. eh, es una condición que en principio, si lo piensan un poquito, es mucho más fuerte que decir que son todos disjuntos. Es decir, si tomo la intersección de todos al mismo tiempo, que eso me dé vacío, esa condición es mucho más débil que pedirle que sea disjunto 2 a 2 para todos. ¿Eh? ¿Se entiende por Porque qué? bastaría que uno sea disjunto con todos los otros para que sea nulo en un caso, pero en esa otra de decir que cada conjunto es Claro. disjunto con todos los otros es completamente distinto. Claro, podría ser que en 2 a 2 todos compartan, por ejemplo, algún elemento, ¿eh? Pero no todos, o sea, si vos tomás todos, no hay un elemento común de todos. ¿M? Ujú. Entonces, bueno, para pensar un poquito, ¿no? Para que piensen cómo podría haberse reescrito este problema para que no sea 2 a 2 y te cambia también la forma de resolverlo. Nada más que eso. Sí. De hecho, también podemos dejar una variante de tarea también. Bien. Entonces, ahora si vamos a la resolución, ya sabemos. Bueno, entonces, a simple, antes de ver lo que pasó el compañero y todo, ¿qué sería conveniente tener?
para resolverlo. O sea, Alguna función que reciba dos conjuntos y devuelva y, un booleano de exacto. si Si son son disjuntos o disjuntos no. o no. Y de ahí lo único que tenés que hacer es recorrer el Para todas conjunto las de los combinaciones. conjuntos para que todas las combinaciones comenzando este Bien, disjunto con todo y si en algún exacto. momento no es disjunto, devolver un Listo, un false. false. Eso sería la manera más rápida de hacerlo sin por ahí entrar en si es lo más óptimo o no. Después para ver si después, bueno, se podría buscar alguna alternativa para hacerlo más óptimo, pero bueno, eso sería lo suficiente ya para cumplir con el ejercicio, que es lo que se le pide entonces, es el relacionamiento directo que sale bien. De esa manera ya pues ya cumplen con el ejercicio. Entonces, por lo tanto, el camino que comentás es totalmente válido para resolverlo. Entonces, ¿qué vemos acá? Si vemos la resolución del compañero, tenemos por un lado, si no lo copié bien, disjuntos, ¿eh? Bien. Entonces, ahí entiendo que pasaste, reutilizaste, que está bien, reutilizaste la intersección, ¿eh? Exacto. El anterior sería, que Sí, te sí. conviene ya para saber si justamente te está usando el enunciado ya tal cual, que está muy bien. Entonces, acá lo que hace es, está la función disjuntos, ¿eh? También se me fue para acá. Ahí lo que hace, y veo que hace claramente ahí lo que dijo recién lo que dijo el compañero recién. Tenés el. A ver, bueno, primero entiendo que definí un conjunto C. Este solamente lo vas Sí, a es usar para poner la intersección. Sí. claro, ponemos así que un temporal para Es un guardar el temporal, resultado exactamente. de la intersección y si te queda nula es para saber si es bien. Podría haber hecho también una función que sea es disjunto, por ejemplo, y hacer y hacer esto adentro. Te queda más limpito, pero está perfecto. Entonces acá tenés haces ese resultante, sería ese conjunto resultante de la intersección, la definí acá. Entonces acá lo que haces, recorres el conjunto, después para cada elemento, recorres el resto y va viendo, si calculas la intersección de cada uno. Perfecto. Si en alguno no te da vacío, quiere decir, bueno, que Que obviamente no ya no, son disjuntos, claro. No son ya no te disjuntos, va a retorno falso. Y si se me terminan las iteraciones, digamos, los dos cumplir. for anidados, retorno verdadero porque es disjunto. Si se puede completar la ejecución con el del for, significa que ya son, cumplen, ¿no es cierto?, con la condición y retornas true. Bien, perfecto. Ahí, no sé, lo podemos probar si quieren. Lo probamos rápido, hacemos una pequeña pruebita. Inventamos un caso de ejemplo rápido, rápido. Vector vector de set de int b. Y acá le podemos hacer. Ya lo podemos definir así, entiendo, deberían dar. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿esto qué debería dar? False. Bueno, esto debería dar. Entonces acá era, vos le pusiste nombre disjuntos, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacer. Vamos a poner acá. Cout de disjuntos. De B, que es lo que recibe. A ver. Bien. Listo. Ahí estamos. Uy, vamos a correrlo. Bien, da false. Bueno, ahora vamos a buscar un caso que sea true, que vamos a hacer, no sé, 5 6 7 8 9 por ejemplo. Este, true. Bien. Y si tengo el 7 acá, bueno, la lógica pues no era tan compleja. Cero. Bien, ¿les quedó alguna duda? Creo que está, no requiere poner muchísimo más análisis. Justamente era eh, iterar todos los pares posible y controlar la intersección. No era más que eso. Yo tenía una consulta.
Sí. Veo, ahí veo que la solución de Martín, no, si hacemos una matriz con los conjuntos, digamos, con todas las posibles combinaciones, está Ujú. buena la solución de Martín porque solamente cubre la parte que está por encima de la diagonal principal, digamos. Esa sería la manera más óptima, la que está planteada aquí, o a que hacían referencia al No, no. principio. No, justamente lo que yo comenté al principio es que este era por ahí el pensamiento más directo para hacerlo, no era el más óptimo. Ajá. Había, de hecho, hay otras maneras de resolverlo, hasta por ahí también planteándolo con otra perspectiva, también como comentaba Sergio, eh, calculando obviamente con armando la matriz también, porque justamente acá, ¿qué pasa? Vos acá, a ver, que va a haber evaluaciones que la vas a repetir, ¿no? Eh, creo que no, creo que ahí, como está haciendo él, como siempre, como va hasta el penúltimo en en el Ah, principio, bien, tenés y razón, después arranca del siguiente hasta el final, así que bien, solamente tomaría por arriba la diagonal está principal. bien, exacto. Sí, 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 perdón, pero porque tenía otra Ajá. implementación acá y estaba viendo otra. Sí, perfecto, claro, es como vos decís. Sí, sí, sí. Pero bueno, el concepto que hemos dicho de armar todos los pares posibles, también iba a funcionar, pero bueno, como vos decís, iba a haber comparaciones repetidas. Claro, claro. ¿Se entiende? Por ahí. Bien, bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Este no, este lo tengo ahí abierto por si tenemos alguna duda de teoría. Vamos a venir por acá. Bueno, vamos porque ya quedó claro, entiendo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer un par más. A ver, el de diferencia simétrica, ¿eh? ¿Ese lo entendieron? ¿No lo vieron? Vamos a verlo. Da una lista de conjuntos de enteros, ¿eh? Una lista, no un vector ahora, conjunto de enteros. Escribí una función void diff sim, que recibe una lista, la lista esta que hablamos recién, y recibe un set, un conjunto AD, que retorna en AD el conjunto de los elementos que pertenecen a uno y solo uno de los conjuntos de L. ¿Eh? Por ejemplo, sí, y acá muestra una lista y tenemos estos tres conjuntos. Entonces, AD es uno, 3, 5 y 6. Notar que si el número de conjunto en L es 2 y lo llamamos A y B, entonces debe retornar, bueno, claro, la unión de la diferencia entre cada uno. Bien. ¿Qué quiere que, a ver, conceptualmente, qué sería? ¿Por qué se retorna esto? Porque el uno, lo que está diciendo acá es que tiene que retornar el conjunto de los elementos que pertenecen a uno y solo uno de los conjuntos de L. O sea, el uno para estar en este set resultante tiene que haber estado en uno de los conjuntos solamente de la lista. Como veremos, vemos acá está solo en el primero. El 2 está en 2, así que no. El 3 está solo en el primero. Y el 6 está solo en el último set. Y ese tiene que cumplir esa condición, que esté solo en uno y no en el resto. ¿Eh? Bien. Entonces acá lo que está diciendo, si hubiesen sido 2, entonces sí una manera de resolverlo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Lo quieren intentar hacer o quieren que lo hagamos entre todos acá? Más rápido. ¿Eh? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Yo si quiere lo tengo a ese también. A ver. Bueno, antes, bueno, pasalo y mientras lo pasás, entonces, ¿cómo lo podríamos plantear? Una, hagamos primero por ahí un pensamiento más directo de cómo resolverlo y después sí podemos evaluar la alternativa por ahí más que performe mejor. Pero, ¿de qué manera se le ocurre que se puede resolver? Y la idea sería recorrer cada uno de los Ujú. conjuntos y ir Sí, comparando con los otros. Claro, buscas digamos, Buscar en los otros. cada elemento de A, digamos, lo buscas en B.
O sea, vas elemento por elemento del primero y lo buscas en el resto. Yo pensé en hacer un map y como se llama, ir pushando todo lo que sea nuevo y con un booleano. Cosa es hacer un find directamente para saber si está o no en la lista de números que ya aparecieron. Claro, te hace como una memoria ahí, te va guardando todo. Y el que está dos veces, chao. Bien. Podría ser una manera. Sí. Y usando lo que dice en la. Está bien. Y usando lo que dice en la ayuda. Yo ahí lo pasé, pero en dos mensajes porque no me entraba en uno solo. Bien. Porque reutilizo unión y diferencia, que es lo que hace justamente lo que te dice el enunciado. Ahí, La ahí ayuda está. quería. Después le quería decir. Y el enunciado da una ayuda bastante buena de cómo hacerlo. Entonces, espérate que lo voy a copiar. Primero me pasaste, claro, tal Sí, unión, la la unión y la unión, diferencia, y después ahí la el diferencia. diffsim Y es después el de diferencia simétrica. bueno, el camino correcto por ahí era usando la ayuda, más fácil de hacer, creo que era lo más conveniente. Mientras yo copio el código, bueno, ¿por qué no me da? Ah, el chat se me queda por encima de todo. Voy a copiar el código. O sea, las ideas que comentan son correctas, sí, pero el más directo, pues un pensamiento más directo era poner en práctica justamente lo que la ayuda le dice, pues la ayuda se lo da para dos para que justamente lo piensen ya para todos. Bien, ahí no sé si ahí lo termino de pegar y lo querés comentar un poco, cómo lo resolviste. Yo lo voy repasando. Sí, si lo pone Bueno, en pantalla sí, sí, lo voy sí, mirando desde acá. estoy acomodando. Bien, perfecto. Entonces, tenemos Lo te pongo primero que hago es, Ujú. Ahí lo estamos. primero que hago es limpiar el conjunto que me pasan, el primero, Bien. el Para que AD, que es para que donde la tengo que respuesta poner quede por las dudas. Bien. la diferencia simétrica. Y después creo un iterador en donde apunta al primer elemento de la lista de conjuntos. O sea que Bien. este iterador va a apuntar al primer conjunto. Ujú. Me creo dos conjuntos auxiliares y aplico la diferencia, que es lo que está en la ayuda. Dice que tenés que Claro. hacer A menos B, o sea, A diferencia con B. Eso lo guardo en el primer conjunto auxiliar. Después hago B menos A, eso lo guardo en el segundo Bien. conjunto auxiliar. Y la Y unión. aplico la unión de ambos y eso sí lo guardo en AD. Bien. Y lo siguiente que queda del código, bueno, ahí adelanto el iterador de la lista hacia el tercer elemento, porque ya Ah, hice con A y con B, ya los utilicé. Y lo que hago en el mientras, o sea, en el while, es ir ujú. iterando y ir haciendo la diferencia entre, en este caso, AD diferencia Exacto. con C y C diferencia con AD, y hago la unión de eso y así lo voy haciendo. Incluso, no sé si acá lo pueden ver, pero permiso, voy a dibujar en la pantalla. Dale. Supónganse que esto es A y supónganse que esto es B. Acá tenemos A Bien. y B. Cuando nosotros aplicamos la diferencia de A menos B, nos va a quedar esta parte. Y cuando Ajá. apliquemos la diferencia de B menos A, nos va a quedar esta parte. En la intersección no nos va a quedar nada. Y bueno, y una vez apliquemos la unión, nos va a quedar todo, digamos. A esto A y B, lo que hacemos es llamarlo AD. Lo ponemos en el conjunto AD. Entonces, cuando nosotros agregamos un tercer conjunto, como lo es C, permiso, voy a cambiar de color, así se entiende un poco mejor. Dale, sí, sí. Ahí está. Como es C en este caso, al aplicar AD diferencia AD menos C, va a quedar pintado solamente esta parte de acá sin lo que está en C, digamos.
Y una vez haga C menos AD, o sea, la diferencia C con AD, me va a quedar esta parte. Y al aplicar la unión, voy a despreciar, digamos, desperdiciar todo lo que se encuentra en la intersección de estas. Bien. Y si lo Y vas ahí haciendo me quedaría la diferencia sucesivamente, simétrica. Claro, y si si lo vos voy haces haciendo vas sucesivamente, en este sucesivamente, caso, al final te vas a quedar con los elementos que no tienen intersección con claro, nadie. los que, sí, los que están una y única vez, una y una sola vez en todos los conjuntos, digamos. Exacto, los que no, claro, exactamente. Los que no están Sí, dentro de ninguna intersección, podemos decir. Exacto. si lo piensan bien, o sea, es un operador asociativo en la diferencia Ujú. simétrica. O sea que pueden ir agrupando. Si vos agarrás una parte de los conjuntos y le haces toda la diferencia simétrica de eso y la diferencia simétrica de otra parte de los conjuntos, después podés hacer la diferencia simétrica de esos dos. Ahí estás básicamente haciendo eso, porque estás acumulando la Asociando. diferencia simétrica. Exactamente, esa es la idea. Bien. Por eso por ahí la ayuda era justamente teta. Las ideas que tenían no estaban mal, porque obviamente son formas de resolverlo, pero la manera directa correcta era, la más natural era justamente la de la ayuda. Bien, Sí, pero a bueno, mí me ayudó mucho no solo la lectura, sino la explicación de Rodrigo del último video, de la última práctica. Eh, Después le di vueltas, digamos, a lo que dijo él y ahí recién entendí cómo hacerlo. buenísimo. Ojo que Bueno, justamente a veces le pedimos alguna restricción para cosas con conjuntos, puede ser que sea solamente usando operaciones binarias, porque esa es la idea, digamos, ¿no? No a lo claro, bruto recorriendo todos los elementos. Entonces, por ejemplo, te podríamos, en este caso, esa sería una solución que solamente usa operaciones binarias, lo cual tiene un agregado, digamos, y a veces lo podemos poner como restricción. exacto. Justamente para que apliquen las propiedades de conjunto. Bien, buenísimo. ¿Ahí le quedó alguna duda? Creo que lo explicó re bien el compañero con el dibujito, pero si alguien quedó alguna duda, avise. Bien, esperen que... Ay, creo que se me... Ahí está, lo pueden encontrar acá. Bien, perfecto. Bueno, podemos ir saltar ahora a ver... mm, podemos hacer... Vamos a saltar un poco así, dejamos de tarea al otro. Bien, vamos a hacer cubre todo, ¿eh? Hacemos cubre todo y después vamos a hacer ya después, porque los otros por ahí son un poco más de lo mismo, tienen un poquito más de, no tanta complejidad, sino enunciado nomás le da una, tipo de unas variantes, pero bueno, vamos a hacer ese y vamos a pasar a hacer de TPL, que ahí ya vamos a cubrir los demás. Vamos a ver cubre todo. Bueno, ¿qué dice cubre todo? Después con los que no hacemos, obviamente, para que ustedes practiquen. Escribir una función predicado cubre todo, que recibe un vector de conjuntos y un conjunto W, que verifica si todos los conjuntos en el vector de conjuntos B están incluidos en W. ¿Eh? Verifica si todos los conjuntos en el vector de conjuntos B están incluidos en W. ¿Eh? Que, bueno, ahí, ¿qué se le ocurre? ¿Qué quiere decir verificar si todos los conjuntos en el vector de conjuntos B, o sea, cada A sub I, podemos decir, estén incluidos en W? Con incluido se refiere a que son subconjuntos. Exacto. Podemos decir que la intersección de cada uno de los elementos del vector, de cada uno de los conjuntos del vector, no va a ser vacía, digamos, junto con el conjunto W. Además de que no va a ser, no va a ser vacía, Claro, no solamente que no es vacía, sino que es el conjunto del vector entero. la intersección es igual eso, eso es una, bueno, es un buen análisis. La intersección es el mismo, es el mismo.
Él con la intersección de A sub I con W, ¿qué tiene que ser para cada uno? O sea, yo tengo cada sub I, en base al pensamiento al que vos planteás. Cada A sub I, si yo le hago la intersección con W a cada uno, ¿qué me debería dar cada una, cada intersección? El mismo a sub i. El mismo A sub I. Bueno, O que el tamaño de la intersección y el tamaño de sub i también sea el mismo. o que el tamaño, claro. Tamaño también, otra manera de verificarlo. Yo, profe, lo hice de otra manera y es utilizando la diferencia. También, Hacía que cada conjunto, o sea, si la diferencia entre el conjunto, los que estaban en el conjunto menos W, si me daba el vacío significaba que estaba dentro. esa también otra manera. O sea, si a la sub I le sacábamos, le restábamos todos los elementos de W, da vacío. Si no da Claro, vacío, ¿qué quiere decir? Que ese A que no sub está I, dentro. que ese A sub I no está contenido. Y además que, en criollo, que hay algún elemento en el A sub I que no está en el W. Como para ahí que lo interprete mejor. Esa también es otra manera de hacerlo. Que también cualquiera de las dos deberían funcionar. No sé si tienen alguna implementación y la quieren revisar. La vemos, la chequeamos de última y pasamos ya y hacemos los ejercicios de TPL. Que por ahí y veo que te queda un tiempito al final, volvemos a la IA. Como quieran. O lo hacemos. Ahí no sé qué prefieren. ¿Mm? Como ustedes quieran. Si alguien lo quiere pasar, de los que ya comentaron, o les doy 5 minutitos y lo hacen, ¿eh? Y lo hacemos entre todos, así ya lo ejercitan un poquito, ¿eh? ¿Te Una parece? consulta acerca del Sí, código. sí, Cuando estábamos haciendo el de operaciones, el primer ejercicio, sí, para aplicar la diferencia, la unión, la sí. intersección, cuando quería hacer set de t, dos puntos, dos puntos, iterator, y crear un iterador de un set a Mm. partir de del template, me saltaba error. Y tuve que utilizar el automático, digamos, de C++. No, qué raro, debería funcionar. Sí, sí. O sea, usaste la definición, sí, Sí, en Me vez ha de pasado lo escribir mismo. automático en la parte de iterador, escribí set y entre los angle wrappers esos, la T, dos puntos, dos puntos, iterator y me salta error. A mí me pasa lo mismo con eso. Cuando es un template, el elemento que estás haciendo, el elemento del conjunto, es decir, no puede definir ninguno. No sé por qué SinJ se rompe y dice, no, no tengo ni idea qué es eso. Decime auto a lo sumo, pero no me digas eso. Es raro, no me ha pasado muchísimo. Pero sí, si es un template, no podés, si sabe de qué elemento es, no te tira error. Bien. Qué raro, porque justamente le estaba especificando. Eh, Es más, creo que en el error que te tira te dice que falta un template, ah, type y supuestamente, o sea, si lo agregas te da mal porque supuestamente el template ya va te arriba entiendo. de Si vos querés una función. hacer, entiendo, si vos querés pasar claro, el T acá, Claro, exacto, exacto. no, está bien, no, sí está bien que te dé error ahí. ¿Y porque en el auto que le da entonces? O sea, el automático, ¿cómo funciona ahí? No te supiera contestar bien cómo funciona el automático, pero el automático lo que hace determina en ese momento el tipo de dato. Y Claro, acá, no sé. justamente cuando vos lo estás definiendo, no lo sabe todavía. En cambio, ahí lo determina en ese momento, lo asigna y ya se lo establece a la variable con ese tipo de datos y ya no hay problema. O sea, cuando hay templates no podemos utilizar iterators. O sea, sí podemos.
sí podemos, pero con auto, digamos. No hacer set de t2.iterator. Tendría que averiguarlo. La verdad que no sé si alguien acá, Mario o alguien tiene un. Yo porque como, o sea, C++ es fuertemente tipado y supuestamente una buena práctica es no escribir el automático y escribir el dato, no sabría qué poner ahí como dato, digamos, sin que me tire error Perdón, y no funcione. escuché bien. ¿Cómo es la No, acá historia? lo que. No, acá lo que comentaba Mario y los chicos es que cuando hacen una función, ¿no es cierto?, teplatizada, porque como Sí. esta, y quieren generar un iterator y le quieren pasar el, ¿no es cierto?, ¿Y por qué quieren poner auto el en vez T. de...? Claro, no, si le quieren pasar el T acá cuando definen el iterador, no funciona. Pero con auto sí. Ah, La verdad que no tengo la respuesta. O sea, acá, por ejemplo, ajá. acá, si vos quisieras hacer algo así, así, por ejemplo. Ah, bueno, acá te de lista justo, pero por ejemplo, acá voy a usar el auto, harías algo así. Mm, T, sí. Eso no anda. mm, Así que bueno, no, la verdad que no lo llevamos para averiguar, la verdad, pues no lo sabemos. Yo no lo sé. sí. A ver. Tengo la- sí, sí. Entiendo que el auto está recomendado como práctica, es una buena práctica, pero bueno, siempre y cuando tenga los elementos después del compilador para darse cuenta qué es lo que, a partir de la definición, cómo tiene que definir ese objeto. Bien. Bueno, no sé si quieren intentar hacer ese, el que vimos recién, y después ya pasamos vamos a hacer ejercicio de TPL, que por eso es más directo. Ahí lo paso al ejercicio Mariano. Bien. Sí, porque básicamente es muy parecido ya a lo que venimos haciendo. Básicamente es una variante más que. Bien. Ahí lo podemos. Lo pego, acá lo probamos. No, por ahí estaría bueno ya. Vamos a hacer alguno de TPL, que por ahí son los que. Yo paso ahí mi variante utilizando diferencia en vez de intersección por las dudas, si le sirve a alguien. Sí, sí, lo voy a copiar también. Es el otro. Bien. Digamos que cubre todo, poner cubre todo dos. Bien, entonces vamos a revisar el primero. Bien, acá bueno, ahí no sé si querés comentarlo, si no lo vemos, pero bueno, básicamente ahí comentarlo si querés, Mariano. Claro, sí, la idea era un poco lo que estamos Hablamos. hablando hoy. Básicamente lo que hice ahí fue recorrer obtener, digamos, cada conjunto dentro del vector, luego obtener la intersección entre ese conjunto y el set W, que queremos ver si cubre a todos los conjuntos del vector, y evalúo en cada caso si el tamaño de la intersección que obtuvimos es igual al tamaño del conjunto que estamos evaluando, y si es distinto, digamos, ya salgo de la función devolviendo falso porque no contendría algún elemento de ese Claro, conjunto, y si sale del for exitosamente, digamos, ahí se devuelve el true. bien, perfecto, de lo que hablamos recién sería. Bien, buenísimo. Y después tenemos, bueno, el otro acá, que justamente es, si querés comentarlo por ahí, Martín, ya más o menos lo habíamos charlado, pero bueno, básicamente es, querés comentarlo ahí, bueno, coméntalo vos, que sos el creador, no sé si andás por ahí, pero bueno, básicamente ahí lo comento yo, si no, es lo que hace lo mismo también, recorrer el vector,
pero acá se hace la diferencia entre cada conjunto y W. Y bueno, si esa diferencia calculada es vacío, retorna false. Perdón, no es vacío, retorna false. Si esa diferencia no es vacía, quiere decir que hay elementos en ese conjunto particular que no están en el conjunto W. Entonces ya ahí retorna false, pues ya tenés un caso. Si salís del for, significa que bueno, se cumple para todos los conjuntos, entonces bueno, se retorna true. Bien, está la lógica bien ahí, así que bien. Bueno, vamos a practicar un TPL, vamos a aprovechar ahí, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer el año pasado, así ya hacemos ejercicios similares a lo que se van a tomar. Los otros que quedan de la guía ahí, quedan de tarea ahí, los videos, son todos muy parecidos. Fíjense que todo lo que hicimos fueron bastante parecidos. Entonces, vamos a ir directamente ahí. Ahí creo que yo lo dejé abierto. Había dejado abierto, sí, el del 2024. Bien, vamos a hacer este. Bien. Vamos a ver, como ya tengo descargado el zip. Así que quise, bueno, escribir una función int sum Cartesian que devuelve, perdón, no devuelve, recibe un conjunto A y un conjunto B, y que obtiene como salida un entero cuyo valor sea la sumatoria x menos y para todos los pares x. Acá creo, no sé si quedó bien, pero que es, no sé si metí un signo acá. Bueno, pero el tema que es ordenado resultante son todos los pares ordenados resultantes del producto cartesiano entre A y B. Entonces, por ejemplo, y acá con un ejemplo lo van a entender bien. ¿Recuerdan cómo era en qué se consistía, el producto Sí, cartesiano? o sea, los elementos del primer conjunto tenías que agarrar el primer elemento y multiplicarlo por todo lo del otro conjunto, el segundo Exacto. elemento y por todo lo del otro conjunto, y así sucesivamente hasta finalizar, digamos. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo A, B. Entonces, siguiendo, ¿no es cierto?, con la consigna, ¿qué sería? La sumatoria de la diferencia en valor absoluto de todos los pares del producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, primero, uno con el 4, uno con el 5, eh, la diferencia de esos, que son los pares del producto cartesiano, sumados. Y lo mismo con el 2, con el 3, bueno, con el 4, la diferencia de los pares del producto cartesiano, toda esa diferencia en valor absoluto sumadas. ¿Eh? Entonces, y eso obviamente el resultado es un entero. Realizar una función auxiliar para calcular el producto cartesiano entre dos conjuntos. ¿Eh? Realizar otra función auxiliar para realizar la sumatoria de los pares ordenados. Bien. Y acá está una ayuda en que sepa más cómo se calcula el valor absoluto. Bien. Bien. No sé si quiere que lo hagamos. Lo podemos hacer por ahí. Lo podemos hacer acá no sé si les parece lo quieren hacer individualmente o lo hacemos entre todos. Vamos a hacerlo entre todos. Ahí está, por lo menos. Esperen un poquito. ¿Alguien ya lo hizo? ¿No? ¿No? Por así anda. Bien. Correcto, ok. Bien, perfecto. Bueno, a ver, entonces, Bien, entonces, ¿qué idea se le ocurre? Yo utilizaría dos bucles anidados y un auxiliar. Y iría aplicando, o sea, recorriendo el primer conjunto
el primer bucle sería para el primer conjunto, digamos, y otro bucle adentro de ese bucle para recorrer el B. Entonces, por cada elemento que voy visitando del primer conjunto, voy visitando todos los del segundo conjunto y haciendo la operación y guardándolo en un auxiliar. Mm, bien. Capaz que Bien. no utilizaría la ayuda que da. Vamos a intentar hacerlo con la ayuda, ¿eh? ¿Me parece? eh, sí, después Vamos. solo voy a probar a hacerla como se me ocurre primero. No, está perfecto. Es que no te quiero contradecir, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a intentar hacerlo con la ayuda, ¿no? Y si no lo hacemos así. Pero bueno, la ayuda que decía, dice, realizar una función auxiliar para calcular el producto cartesiano entre dos conjuntos. Bien. Entonces, lo vamos a hacer. Producto cartesiano. Cartesian. Product. Bien, ¿qué debería devolver? Un vector de pares. Exacto, claro, exactamente. Es un vector de pares. Un vector de pair de int, int, ¿no? Bien, bien, producto cartesiano, bien. ¿Y qué devolvería, qué recibiría entonces? ¿Eh? Los dos Anotar conjuntos. Claro. un punto, ah, exactamente, A, B, perfecto. Ya yo lo filo como constante, pero podría no hacerlo así. Bien, entonces, bueno, primero que deberíamos, primero podríamos ya crear, definir este vector, que es el que nos va a servir para ir almacenando, ¿no? El producto, ¿eh? Bien. Y ahora, bueno, una vez que tenemos creado este vector, ¿qué hacemos? Recorremos, ¿eh? Recorremos, hacemos dos for, ¿eh? ¿Qué les parece? A ver cómo se le ocurre. Recorremos Sí, A y claro, es ir recorriendo A y por cada de elemento A que vas recorremos B. visitando lo vas multiplicando, entre comillas, con cada elemento de B, digamos, y lo vas agregando al vector. Bien. Es parecido a lo que dije yo, pero solamente que yo lo quería hacer todo directamente en la Claro. función No, 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 principal. si digo, no estaba mal, dije yo. Pasa que por ahí, para que el resto y no, No, igual está no bueno se... así, porque la verdad que yo no entendía a lo que se refería con utilizar una función auxiliar para calcular el producto cartesiano y ahora recién entendí por qué. Mucho más ordenado, obviamente. Claro, más que nada por eso, ¿eh? Bien, entonces acá, ¿qué deberíamos hacer? Ujú. Ir agregando en el vector, digamos, el primer elemento de Bien. A con el elemento que estamos viendo de B y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué podemos usar para agregar al final del vector? Pushback. Los pushback. Y entre llaves nomás se puede poner A, B. O no. Y en placeback también se podría usar, ¿no? No sé qué es en placeback. Inserta un nuevo elemento al final del vector. Ah, Pero bueno, podemos usar también. no, yo porque nunca lo vi, la verdad. No sabía que existía ni siquiera. ¿Tiene la misma función, la funcionalidad que el pushback o tiene otra cosa? O sea, ¿en qué se diferencia? Es que no, se hace la construcción, se hace in place, pero después a nivel, o sea, es lo mismo, o sea, tiene una diferencia con lo que es ¿cómo es? Con pushback, pero no copia sería en placeback. Pushback sí, hace una copia. Mm, Es in place. Ya. En placeback es in place y pushback copia o mueve, podemos decir. Pues fíjense que ustedes cuando insertan un elemento en vector, tienen que obviamente
hacer, copiar o mover datos. Bueno, en el playback lo hace ahí, en play. Pero bueno, a fines prácticos para lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, así que va. Según la longitud del vector que vamos ¿cómo es? A insertar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé utilizar tanto el pair porque a nosotros nos enseñaron a usar tupla en vez de pair, pero no sabría cómo insertar en el pushback, cómo pasarle los datos. Entre llaves creo que iría bien. Llaves. A, En- B. en- Entonces toma eso como ¿Sí? para inicializar el pair y automáticamente, creo. ¿Así? Eh, si no recuerdo mal, creo que sí. Sí. Vamos a ver después si funciona. Bien. En teoría ahí ya estaría, me parece. Bueno, entonces ahí tendríamos el producto cartesiano. Bueno, a Acá Ahora ver el faltaría return. retornar, claro, retornar, faltaría. qué más. Retornar el vector. Entonces, eso por un lado. Obviamente hay que retornarlo porque si no, vamos a producto. ¿No? Bien, ahí tenemos el producto. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ahí Hay que tenemos el hacer producto. otra función en la que tenemos que calcular la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de cada Bien, par del producto cartesiano. listo. Entonces, hacemos la suma de los pares, ¿eh? ¿O no? O sea, Es como una diferencia. sí, vamos a ponerle sum diff. Sum diff ABS base, vale, como le quieran poner. Después le buscan el nombre que le parezcan. Bien, y entonces acá también vamos a hacerlo constante y vamos a recibir el vector, ¿no? Y vamos a recibir el vector de pares y lo vamos a recorrer y bueno, y vamos a hacer esta suma de diferencias, ¿no? En valor absoluto. ¿Me parece? ¿Sigo? Sí, Bien. Entonces acá esto es así, ¿no? ¿Se me pasó uno? No, está bien. Paste, paste. Perfecto. Bien, listo. Entonces, tenemos eso. ¿Qué tenemos que tener, obviamente, en como en cada suma que vamos a acumular cosas? un contador. Exactamente, sí, un acumulador más que un contador. Sí, un sum igual cero ahí. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Recorrerlo al vector. Exactamente. Vamos a recorrer. Bien. Acá podemos hacer así, si les parece. Hacer un poco de magia. O sea, recorremos. Esto es lo que va a hacer. Tails es el B. Claro, lo que es un for each. Esto sí es un for. Y entonces, ¿y ahora qué hay que hacer? Assume que hay que Tenemos, hacer claro, sum tiene que ser igual al valor absoluto a veces de de first menos second. Claro, first, de punto first. era first menos second, sí. Sí, 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 ya se me está dando una laguna. Ahí está. ¿Lo puse bien? Sí. Ujú. Bueno, ahí está. Entonces acá Sí. voy acumulando. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, perdón, dije sí nomás. Bien, bien, bien. Está, entonces sumo la diferencia en valor absoluto, todo listo. Y retorno la suma. Bueno, entonces debería, deberíamos tener entonces, creería que, bueno, vamos a hacer el auto entonces acá de, ¿qué queremos tener? ¿Cómo es? El producto cartesiano es lo que vamos a tener primero, ¿no?
¿O no? Sí. Le habíamos puesto de nombre Cartesian Product, ¿no? Listo. Entonces ahí hacemos el producto cartesiano de A con B, ¿no? Ahí está. Y una vez que tengamos el producto cartesiano de A con B, ¿qué tenemos que tener acá? La Retornas el SumDiff up y pair de un producto. que no le busque un nombre más cortito. Ahí está. ¿Y acá qué le paso? El El product. product. Claro, el vector de pairs. ¿Será que ahí anda? Mirá que no, Para no mí lo hice sí. en la clase, ¿eh? Así que no lo hice antes de la clase, así que ahí está. Ay, espérate. Algo está mal, ¿eh? Ah, creo que está Tienen mal. que ir juntos, me parece el más y el Ah, igual, es porque verdad, sí, el espacio. Tienes razón. Sí, 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 sí. A ver, che. Pero es re bien. espectacular. No sé si estamos así, si están así de filoso en el TPL. Primera ejecución salió todo bien. Buenísimo. No lo había hecho antes del coso, ¿no? De la clase, así que bueno, salió derecho. Bien. ¿Entendieron? Sí, 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 se entendió. profe, está bueno el ejercicio. Salió de una. Bueno, esperen, antes de pasar para el próximo, les paso la resolución. Tic. Vamos a copiar. Vamos a pegar. No, qué boludo. Perdón. Me copio de vuelta. Se los paso por el chat, ¿eh? Así lo tienen. Creo que me va a pasar todo. ¿Por qué? Ahí está. Creo que lo pasé. Ahí está. ¿No se cortó? No. Bien. Fíjense que la resolución no era tan compleja, tan larga. Era un poco, poner un poco de cabeza nomás. Bien. Bueno. Sigamos entonces. Vamos a hacer el otro ejercicio. Esperen que me acomodo. Vuelvo a abrir acá el TPL. Bien, perfecto. Vamos al segundo. Ya lo hicimos andar. Buenísimo. Bueno, cubrimientos. Escribir una función cubrimientos, ¿eh? Que da una Profe, lista de... profe, ¿Qué? disculpe que le interrumpa. Se ¿Qué? mandó solamente una parte del código. Me parece que No falta sé. la parte la del ¿De? producto cartesiano. Ay, no, sí, lo copié mal yo, capaz, che. Sí, acá está, tenés razón, mirá. Bien, bien ahí, bien ahí. Ahí lo pasó. Sí, sí, perdón, ahí me confío. Ahí va. Ahí va lo que falta. Ahí está. Con ese sí le va a andar. Ahí está, muchas gracias. Vamos a ir, gracias a vos por avisar. Bien, entonces dije, cubrimientos era el que estábamos haciendo. Dice, bien, función cubrimiento que recibe una lista de conjuntos, una lista de set, que da una lista de conjuntos enteros L, devuelve el número de selecciones posibles de conjuntos en L tal que todos los elementos estén en dicha selección. A ver, a ver, a ver. No me lo acordaba este. Tiene una función cubrimientos que da una lista de conjuntos de enteros. Ajá, devuelve el número de selecciones posibles. Ajá, ¿cuándo puedo seleccionar? Entonces, tal que todos los elementos. Ajá, bien. Está. Esto quiere, está. Bien, ya entendí. Bien, entonces esta no está en el conjunto, ¿eh? Y tenemos. Bien, acá no está el resultado. Esto, por ejemplo, este tiene que dar 3. Bien.
Ah, acá cero está vacío. Uno. Bien. A ver la ayuda. Vamos a ver la ayuda. Obtener U, el conjunto universal para los conjuntos de L. Bien. ¿Qué sería ahí el conjunto universal? Los enteros. ¿Eh? La Los unión enteros. de todos. Exactamente, la unión de todos. Ah, Claro, exactamente. O sea, ahí tenés el universal, perfecto. Después, obtener P, el conjunto potencia de L, todas las combinaciones posibles de conjunto en L. O sea, sacar el universal y todas las combinaciones posibles de conjunto en L. sería su conjunto de partes. Claro, pero en verdad, porque acá lo que queremos hacer es, sí, obtener P, el conjunto, sí, es el conjunto también, sí, conjunto, es el conjunto potencia, en verdad. Sí, pero conceptualmente. No es lo mismo porque acá vos tenés una lista de conjuntos y son combinaciones posibles de conjuntos acá. No es lo mismo, ahora estoy pensando. Porque lo que vos decís en conjunto de partes serían todos los subconjuntos posibles de un Claro. conjunto. ¿Me entendés? Pero acá L no es un Ok. conjunto, sino que es una lista. Por eso te digo, pero conceptualmente es similar, pero no es lo mismo. ¿Me Sí, explico? sería todas las combinaciones posibles Es de que los vos- conjuntos en L. O sea, tenemos que encontrar todas las combinaciones justamente posibles de los conjuntos que están dentro de L. Valga la Claro. redundancia, me parece que lo repetí como dos Claro, no, veces, no, no, pero porque no, porque vos tenés L, ¿no es cierto? Y L tiene N conjuntos, ¿no? Bueno, son todas las combinaciones posibles que puede tener de conjunto. Sí, el concepto es similar, pero en lista sería. O sea, a ver, decime alguna, por ejemplo, a ver, si vamos a acá, así se entiende bien. Vos tenés esta lista, ¿no es cierto? Así, ¿no? sí, Y tenés así. Tenés tu ¿no es cierto? Tenía que haber puesto mejor más fácil. B, C, D, E y F. Estos son tus conjuntos, ponele, ¿no? Bien, ¿cuáles claro, sí. serían todas las Las combinaciones combinaciones, claro. A solo solo? sería una combinación. A A, B sería otra A combinación. con B. Después A otra C cosa. sería otra A, combinación. B. A B C sí también. Bueno, y así. Sacar todas las combinaciones posibles. B solo, B con C. ¿Y B con A también sería? Son conjuntos, así que me parece que no. Pero la No, no importa combinación el de B con orden. A, ¿también debería sacarla o no? Son las combinaciones, no las permutaciones. Bueno, piénsenlo eso. Ahora cuando lo implementemos lo piensan bien. ¿Cuándo importaba el orden? ¿Se acuerdan? Sí, en permutaciones importaba el orden, ¿o no? Claro. Entonces no interesa. O sea, si ponemos el A B, el B A no es necesario ponerlo porque Bien, ya está. ya está. Quería ver si estaban atentos ahí, porque Sergio, si no lo iba a retar. Sí, contestaban mal. Bien, está. Entonces, bien, para cada P, o sea, cada elemento del conjunto potencia, que cada elemento del conjunto potencia, ¿qué sería a la vez? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es el conjunto? El conjunto potencia, ¿qué sería? ¿Qué terminaría siendo? ¿Qué es? El conjunto de todos los subconjuntos. O sea, ¿qué tipo de dato tendría el conjunto potencia? ¿Qué sería? ¿Es una lista de conjuntos o no? Sí, sí, me parece que sí. O sea, si vamos insertando conjuntos
todas las combinaciones posibles de conjuntos. Tenés Ahora muchos vamos a ejemplo. conjuntos. Bien, entonces, para cada P de P, hacer la unión de los conjuntos en cada P y determinar si es cubrimiento de U. De serlo, incrementar en uno el contador. Bien, entonces, vamos a empezar de menor a mayor primero. O sea, vamos a empezar con la. Vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo la sugerencia y lo vamos a ir resolviendo cada uno y vamos a ir resolviendo todas las dudas que tengan. Está bueno porque este es medio complejo, así que no es tan complejo después cuando lo piensen. Entonces, vamos a seguirle primero las consignas si no entienden bien la ayuda. Entonces, obtener U, el conjunto universal para los conjuntos de L. Bien, entonces, para obtener, dijimos recién, ustedes lo dijeron bien, el universal es la unión de todos los conjuntos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Hacer la unión de todos. Listo. Entonces, tenemos que tener sí o sí que tenemos que tener la unión, ¿o no? Como un función auxiliar. Sí o sí. Pero voy a ir un poco rápido porque ya la usaron, ya la tienen a esta, así que no. La hago rápido. Entonces, C de in, que devuelvo una A y lo copio. Ahí está. Perfecto. B y la U, que sería la unión, ¿no? A, B, U, si no me equivoco. Bien. Ahí doblemos la unión. Entonces, una manera por ahí de hacerlo es a U le doy A y ahora recorro B y se lo agrego a U y chao. ¿No? Este ya lo hicieron, así que no por eso es rápido. Voy a andar. U le inserto U en J. ¿No? ¿Está bien ahí? Ahí lo podríamos dejar así, pero no, bueno, ya queda muy comprimido. Vamos a dejarlo así. ¿Está bien ahí o no? Ustedes ¿Eh? pueden ir recorriendo la lista de conjuntos y le va a ir pasando el primero y el segundo y después el segundo, el Entonces, tercero, ¿sí? yo estoy siguiendo la ayuda, entonces tengo que hacer la unión de todos, pero para poder hacer la unión de todos necesito tener la unión de dos nomás. Entonces, ahora que tengo la unión, ¿qué tengo que hacer? La multiunión, que sería unir todos. Y unir todos, ¿qué sería? Recorrer la lista y ir haciendo la unión de cada uno, ¿no? Claro. Universal sería. Entonces, tengo la unión. Ahí estoy siguiendo solo con la ayuda. Tengo la unión y Me parece que Mario había dicho que el zip de por sí ya te trae el set unión sobrecargado de esa manera para utilizarlo. bueno, ya lo hicimos, ya está. Bueno, Ya está. Y este es multiunión. Unión y multiunión. Y el multiunión, claro, el multiunión recibe la lista, ahí, recibe la lista y en este U que vamos a poner ahí, ya ahí sí va a ser la U, el verdadero, este va a ser universal y no U. Bien, entonces, está, listo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer la lista, ¿no? For auto IDL. Bueno, esto me permite recorrer la lista, ¿no? primero, Bien. yo no. ¿Ese conjunto siempre va a estar vacío o tenemos que asegurarnos que esté vacío? El UDIO, donde vamos a hacer la unión. Y por como, sí, porque si se lo vamos, entiendo que se lo vamos a pasar nosotros a ese U. O lo podemos limpiar acá, o antes de llamar a la función multiunión. También lo podemos hacer. Sí, ahora después vemos si es necesario. Sí, podemos llamar. Todo depende de cómo lo resolvamos después. Bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos que ir haciendo acá? Tenemos que ir a ese U, le tenemos que ir agregando, ¿qué cosa?
los TMP, Sí, ¿no? claro, sí, la unión Orales sería. de... Ya tenía en la cabeza yo el nombre que le iba a poner por eso. O sea, vamos, hacemos uno temporal. Calculamos la unión entre U, el I y lo guardamos en ese temporal, ¿no? Sí, Bien. Y ya está. Creamos ese set temporal. Ahora, hacemos la unión, déjeme pensar, sí, de U UI, y en TEM. claro, y después actualizas el universal. Y al universal le actualizamos el temporal, porque como va a ser binario esto, y después ese U va a tener la unión del anterior, entonces ya le agregamos, le unimos lo del otro y así tiene. Y al cabo del for, el U tiene que estar tiene que ser el conjunto universal, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Parece que está bien? Bien, ahí está. Entonces, listo. Ahora tenemos el unión. Listo. Bueno, vamos a guardarlo esto porque no está. Otra vez la misma consulta. En ese caso que creaste TMP, ¿ese TMP no puede tener basura? No, no debería, porque estoy creando acá vacío. No, no, no Ok, debería. ok, ok. No, no, no. No debería, no, no. Sí, cuando Bien. se inicializa sin ningún elemento, digamos, Claro. no sé, estaría. Ok, Sí, no, ok. no creo que, o sea, que se inicialice con basura, si no ya sería un problema ya. Bien, entonces ahora sí. Ahora tenemos que tener el conjunto potencia de L. Todas las combinaciones posibles de conjuntos en L. Entonces, y ahora acá sí nos dice cómo hacerlo. Para cada P de ese conjunto de potencia, hace la unión, qué sé yo, y demás. Bueno, vamos por parte entonces. Bien. Vamos a sacar, vamos a tener el conjunto potencia, que son todas las combinaciones posibles en conjunto en L. Vamos a sacar ese primero. Vamos paso por paso. Entonces, vamos a hacer conjunto potencia. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué tenemos que recibir? Recibimos justamente la lista de... Vamos a copiar acá. Lista de set. Bien. ¿Qué vamos a recibir? Le vamos a poner conjunto. Conjunto. Bien. O sea, lo que vamos a hacer acá es... recibimos, y estoy pensando, ¿qué vamos a recibir acá? El conjunto y entiendo que también... En este caso vamos a tener la lista, si yo me equivoco, la lista también. Ahí está, creo que está bien ahí asignatura. Vamos a ver si no hace falta cambiarla. Bien. Entonces, vamos a hacer así. El conjunto potencia, o sea, primero que reciba el conjunto y después lo vaya poniendo en L. Entonces, eh, ¿cómo empezamos? A ver. En L iría también el conjunto vacío, ¿no? Pushback. Porque ese es creo que el vacío va también en el conjunto potencia. Y ahora sí, tenemos que hacer un temporal, tenemos que recorrer, de vuelta, hacer lo mismo. ¿Ahí me siguen o no? Estoy pensando a ver si no. No. Una lista, porque va a ser también una lista de set de intento temporal. Ahí está. Bien. Ya, tenemos la variable, tenemos nuestro L ya con el vacío para insertar. Y después, o sea, lo que tenemos que hacer es justamente calcular el conjunto potencia
Y después, una vez que lo tengamos, tenemos que comparar. Bien. Bueno, entonces, bueno, ahora tenemos que terminar de sacarlo, tenemos que terminar de calcular el conjunto potencia. Entonces, vamos a recorrer, ¿qué vamos a recorrer? Conjunto, ¿no? Y cada elemento del conjunto, ¿qué sería? Un set, ¿no? Es un set de int. Bien, acá lo que hago más, recorro este conjunto de entrada. Acá yo estoy pensando genéricamente. Acá lo que yo recibo es un conjunto y le voy a devolver el conjunto potencia, podemos decir. Que el conjunto potencia, ¿qué va a ser? ¿Eh? La lista de todas las combinaciones posibles de conjunto en L. Entonces yo como que es que acá en L le voy a devolver el conjunto potencia. Bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este TMP, ¿para qué nos va a servir? ¿Eh? Vamos a dejar así, vamos a dejarlo así, a ver si lo piensa. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, este for. ¿Y ahora qué deberíamos hacer por cada conjunto? ¿Mm? O en la lista, podemos decir. Tenemos que ir sacando todos los subconjuntos e ir metiéndolo a TMP. Entonces, tenemos, bueno, este TMP lo vamos a limpiar para tenerlo siempre limpio, pues lo vamos a tener que limpiar en cada iteración. Bien. Y ahora sí, este L, que es también el que vamos a recibir, también hay que recorrerlo, ¿no? Ahí, tac, ahí está. Bien. Y vamos a crear un subconjunto nuevo, sería. Un nuevo subconjunto. Ahí está. Bien. ¿Qué va a ser este nuevo subconjunto? La unión de cada elemento, ¿no? O sea, la unión de I, que cada elemento con el elemento, y eso el resultado ese va a estar en este nuevo subconjunto que hacemos. O sea, vamos a unir, o sea, la unión va a ser del I, que sería el I el elemento que estamos recorriendo de la lista, con el elemento, y lo vamos a guardar en el nuevo subconjunto. Eso nos va a la unión de los dos, ¿no? Bien. Y esta unión de todo elemento la tenemos que meter acá en el temporal. Nuevo subconjunto. Bien, bien, bueno, ahí está. ¿Y qué falta ahora? ¿Qué estaría faltando? Este TMP que construimos lo tenemos que recorrer y meterlo en L, si no me equivoco, para que nos quede. Sí. Auto de I, TMP, y en L metemos este I. Ay, ¿quién hizo este ejercicio el año pasado? Bien, creo que ahí quedó conjunto potencia. Dijeron que el primero estaba muy fácil y Bien. Claro, esto era para balancear. Bien. Creo que en L quedó conjunto potencia ahí. Conjunto, saco el subconjunto, meto un temp pushback, después recorro temp.
Y lo meto en L. Bueno, creo que sí. Bueno, a ver, ya me olvidé lo que teníamos que retornar ya. Tenemos que devolver int. Devuelva el número de selecciones posible. Ajá, bueno, listo. Tenemos que devolver el número de selecciones posible. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el número de selecciones posible? N es el, vamos a definir ya, número de selecciones. Bueno, entonces ahora si volvemos a la receta inicial, ¿qué tenemos que hacer primero? Si volvemos a la receta inicial, sacamos el conjunto universal, ¿se acuerdan? El universal, ¿no? Ah, sí, sí, universal. Vamos a poner universal. Sacamos el universal. Bien. Y ahora, o sea, tenemos el universal. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? Siguiendo la receta. La intersección con cada elemento del conjunto ese que Sacamos, tuviste. o Ok. sea, sacamos el universal, ¿no? Que se me va a dar la unión de todos. Y después, ¿qué tenemos que sacar? El El conjunto conjunto de potencia. potencia. Bien, obtener P, que es el conjunto potencia de L. Listo. Entonces, tenemos que hacer P. ¿Listo? De set, de in, de P. Ahí está. Ese es P, ¿no? Y ahora sacamos el conjunto potencia de L y lo guardamos en P. Si está bien hecho, ¿no es cierto? Si no, no va a dar. Y ahora, para cada P del P grande, ya que he puesto otra letra, parece. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que chequear. ¿Qué hay que chequear? ¿Cómo sabemos si es cubrimiento? ¿Eh? Si tiene la misma cantidad si tiene todos los elementos del universal. ¿Y cómo sabemos si tiene todos los elementos del universal? Con un SAI debería ser suficiente. Pero che. Y punto size. ¿Y qué pasa si... Bueno, ¿qué P, pasa si no se sé. cumple? ¿Eh? P no sería punto Ah, size. es verdad, estoy con el i. Siempre uso el i para iterar, así que... Bien, P6. Entonces, ahí está. Si se cumple esto, implementamos el n, ¿no? En ser le puso, me parece, puede ser. Siempre, no sé por qué cambio los nombres. Siempre uso el i para iterar y el n para contar. Entonces, ahora, no sé por qué le puse el nombre. Bien, ahí está. Listo. Esta es la lógica. Esto no sé si está bien. Conjunto de potencia. Bien. Recibe el conjunto de potencia, que el conjunto en este caso, sí, más que conjunto es la lista sería de conjunto, el que vamos a que vamos a sacar el conjunto de potencia. Sí, le había puesto el nombre al revés, capaz. L pushback, se agregó el vacío, está temporal. Por cada elemento de la lista inicial sería que el conjunto, agarro, hago la unión de las combinaciones. Bueno, bueno, no sé. Creería que está bien. A ver, puede fallar. Bueno, sí, algo está mal. Claramente. Ok, cuatro más. Así que. Ah, para. Creo que ya sé por qué. No, vamos de vuelta, espera. Vamos a revisar de vuelta el ejercicio. Quizá Era algo que. mucho si corría la primera igual. No, era muchísimo, sí. Tenemos. Bueno, esto creo que está bien, me parece.
En U inserto V. Esto creo que está bien, la unión. Bueno, la multiunión, vamos a revisar. Multiunión. Bueno, eh, recorremos cada elemento IDL, TMP. Bueno, set de unión, unimos el U con el I, TMP, lo asignamos. Creo que está bien, ¿no? Y acá, conjunto potencia. mm, A ver, L pushback. Tenemos acá TMP. eh, Puede. recorremos. Sí, No, nada, haría decir que capaz que no es un conjunto, nunca lo limpiaba, porque veo que usted hace la unión, después lo mete todo en nuevos subconjuntos, pero como lo inicializa recién cuando era el fork, no claro. hace falta limpiarlo. No. Meto todo subconjunto. Tem de nuevo subconjunto. Y después hacemos pushback. Después, por cada i de tem, metemos en L pushback. Bien. Y después, acá, cubrimiento. Set de inde universal. Ah, para. El universal está huérfano, no tiene nada universal. Claro. Hay que hacer la multiunión de L en el universal. Está vacío universal. Por eso no me decía que estaba vacío. Claro. En la multiunión de todo L me tiene que dar universal. Claro, está vacío ahí. El universal está pelado. O sea, esto es a comparar siempre contra cero. Ahí está. Y la lista, ajá, esto está bien, de P, conjunto de potencia. Calculo L y me da P. Lo que me da en P lo recorro y con... A ver, ahora sí. El chancho chifla, diría mi abuela afinada para descansar. Este es multiunión le hemos puesto así, ¿no? Uy, soy macana. Multiunión. A ver. Mm. Ahora sí, ahí está. Ok, 55. Uf, me hizo transpirar. Ah, claro que yo este no lo hice el año pasado, así que yo no fui, por las dudas. Bien, está. Bueno, ujú, sí. Bueno, sí, acá, lo que vamos haciendo las sucesivas uniones y lo vamos guardando, así que está, creo que está. ¿Se entiende acá cómo se calcula el conjunto potencia? Pues sería lo que no, porque este creo que estos dos primeros están súper claros. Y el último también está claro. Este, por ahí lo que hace justamente, bueno, en L, bueno, se agrega porque es parte del conjunto potencia vacío. Este temporal es el que me va a servir a mí para, o sea, este TMP, fíjense, es un conjunto, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que hago, para cada elemento del conjunto inicial, que en verdad no es un conjunto, es una lista de conjuntos, así que el nombre por ahí está mal, para cada elemento, que es un set, lo que hace es, con cada uno de esos elementos, hace la unión con los elementos. A ver, en la primera, esto como se va construyendo, en la primera iteración, el L está vacío, ¿no? Entonces, en la primera iteración está vacía, entonces esto no, acá no va a hacer nada. Entonces, el tem, em,
O sea, para cada elemento cuando hagan el for del temp, tiene que hacer un pushback. Entonces acá lo que va a lograr nomás solamente es, o sea, insertar. Bien, entonces, fíjese que el L tiene un elemento, entonces lo va a hacer para el subconjunto vacío primero. O sea, dije mal. En la primera iteración, L sí tiene un elemento que es el conjunto vacío. Entonces lo que va a hacer primero va a ser la unión con el conjunto vacío. Ahí está, me estaba explicando mal. Y lo va a meter en L. Después ya L no va a tener solo el conjunto vacío, va a tener el vacío y la unión de el único elemento que tenía antes, que era el vacío, con el elemento, ¿no es cierto?, con el elemento de la lista de conjuntos, que es uno de los conjuntos de la entrada, sería. Y así eso lo voy haciendo con todo. Ahí está. Y ahí le va a quedar, después eso le va a quedar el conjunto potencia. Bien, y una vez que tiene el conjunto potencia, bueno, después ya es más fácil, después sabe lo que tiene que hacer para hacer ese descubrimiento, no, sacan el multiunión, que es la unión de todos, y bueno, y si cada elemento del conjunto, si recorren todos los elementos del conjunto potencia, el que sea igual al universal, van contando. Bien, creo que, bueno, no sé si no me quedó energía para hacer el último. Bueno, ahí les paso el código y hacemos el último, si no, no vamos a llegar. Ahí mañana vamos a tomar, ¿se va a tomar uno como esto, Mario, o no? En el coso. Se van a asustar los chicos, si no. Porque hubo mucho silencio en esto. Hola, hola. A ver, No, digo porque, no presté mucha no, atención no, acá. digo porque quedó mucho silencio hubo en este, así que no. Igual, Sí. profe, Sí, si uno tiene hecho el ejercicio 7 de la guía, eh, la fusión sub K, uno ahorra mucho trabajo en la parte del conjunto de potencia, porque como que ya lo tiene hecho, por así decirlo. claro. Claro, es verdad. Es en este. Sub K. Escribe una función line que ve una lista que contiene todos los subconjuntos posibles. Claro. Es casi lo mismo, pero sí, casi lo mismo, es lo mismo. Sí, es verdad. Era nomás seguir esta ¿No, lógica nomás. no sería diferente? O va, o yo capaz que no sé. El subca no tomaría sí o sí siempre, por ejemplo, tres conjuntos. En cambio, en conjunto de potencia podemos tener uno, dos, hasta. Claro, yo decía, o sea, Ah, hacerlo Claro, desde ah, claro, cero pero. hasta la cantidad que tengas. Exacto, o sea, claro, acá lo usás que esa como dice, auxiliar para crear conjunto de acá lo potencias, que dice, decís. devuelve una lista conteniendo todo el subconjunto posible S tomado de acá. Pero si vos usás el K correcto, ¿no? Claro. O sea, tenés que ir aumentando los cast hasta llegar al size o algo así. Y. Claro, Ajá, pues, bien, tenés que bien. usar el K correcto siempre. Eso ahí que te había dejado ahí. Que en este caso sería ir como la lista, como lo vamos construyendo en el ejercicio este, lo vamos haciendo en vivo. Acá, claro, reutilizarías eso. Vas variando el nomás. Bueno, entonces. Bueno, espera que le voy a copiar todo. Bueno, vamos con el último. ¿No? Y lo dejo descansar. Bien, vamos a hacer el tercero. Si está bravo como este, no va a haber descanso, me parece. Bien, bueno.
Bien, acá capaz que volvemos Ah, bien, está bien. Vamos con árboles acá de vuelta. Hay que cambiar el chip. Escribí una función, voy a bb pred, árbol binario, entiendo predicado, que recibe un árbol binario y una componente y dice que dado un árbol binario 3 extrae todos sus elementos en orden previo y lo vuelve a introducir de acuerdo a las reglas de un árbol binario de búsqueda con respecto a la función de comparación. Ah, bien, que es esta, que esa seguramente debe venir en el zip, o debe traer algunas ahí. Ajá, es un predicado binario. Bien, está. Bien, como ustedes tienen que abstraer de eso. Las funciones de comparación son mayor, menor y menor y menor absoluto. Pero por supuesto el código debería funcionar en cualquier función de comparación. Bien, perfecto. Bueno, vamos con ese entonces. Vamos con ese. Vamos, vamos. Uy, esto se me puso. Ahí está. Esto quería hacer. Bien, vamos a cerrar proyecto. Sí. Y vamos a abrir este. Está. Bueno, bien, entonces. Ahí de memoria me tienen que decir cómo es. Porque miren, vamos a ver acá la ayuda que hice. Extraer todos los elementos de un árbol binario. Perdón, de un elemento del árbol en orden previo en la lista L. Eso de memoria sale por un tubito. O sea, extraes todos los elementos en orden previo. Eliminás todos los elementos del árbol, porque justamente tenés que sacar todo en orden previo y después lo vas metiendo de acuerdo a la regla del árbol binario de búsqueda. Entonces lo tenés que sacar y borrar, serían dos funciones. Está. Pero bueno, el de borrar es un clear y un chao. Recorrer todos los elementos de la lista e insertándolos en el árbol usando la regla de árbol binario. Es decir, si el elemento es menor, bajar por el hijo izquierdo. Si no, bajar por el derecho hasta llegar a un lambda e insertar allí. La teoría, ¿no? Tener en cuenta para comparar debe usar la función CMP. No usar el operador. Claro, exactamente. Hay que comparar. La función de comparación. Que la reciben por parámetro ese. Bien. Entonces, cuando van bajando por un árbol, para comparar deben hacer con, si es verdadero por la izquierda, o por la derecha. Bien. Está. Perfecto. Bien, bueno, creemos que se entiende, ¿no? Este es más fácil. Bueno, entonces ahí, ¿cómo se hace el pre-order? ¿Eh? Bueno, ¿cómo se hace el pre-order? Bitry, acá me lo Sí. tienen que editar, lo saben todo de memoria, esto seguramente. Recibís un B-tree normalmente y una lista. No es necesario el iterador en un principio. Y para hacer el wrapper, o sea, estamos haciendo el wrapper en este caso, porque Ujú. se podría hacer directamente de la otra manera, no hay ningún problema. Vamos directo Y entonces. con el B-tree, la lista, Bien, espera que. Ahí está, espera. Entonces el B-tree, me dijiste la lista y puede ser el B-tree el iterador. sí. Va, si lo vamos a hacer derecho, ¿no? Como dijimos. Ujú. Pero claro, Y cada vez que se llama siempre con el iterador, llamando a la función con de int, siempre. claro, claro. Después cuando la llamamos, por primera vez así, cuando la llamamos, cuando la usamos, cuando la usemos después en el ABB sí, la vamos a usar con el BigEye. Bien. Entonces, y tenemos la lista. Y Bien. falta también para no sobrecargar la memoria, meterle el iterador para la referencia. El, el coso este que está en el 6 que tiene el árbol, lo tiene en la lista. Acá, Sí, ese símbolo, el que va previo. Para vos que cuando decís, la ¿sí? función, Ampersand. sí, ese ampersand no me salía. Si el Bien, iterador es el final del árbol, retornamos. bien. Párate. Si es en,
Está. Bueno, y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Es Hacemos pre-order, así que como pre-order, insertamos L.pushback, ahora. L.pushback, lo que hay en IT, es decir, asterisco IT. Bien. Y ahora, bueno, Eh, pre-order. Pre-order con los mismos datos, pero en vez de IT, mandamos el hijo derecho de IT y el hijo izquierdo de IT y el hijo derecho de IT de la próxima. Así, ¿no? A L obviamente lo seguimos y lo Sí, mantenemos vamos manteniendo. Izquierdo y acá el es derecho. right. Bien, Listo, ahí listo. tenemos. Ahí tenemos pre-order, perfecto. Entonces ahora, si seguimos la receta, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que devolver acá? Tenemos que devolver, eh, tenemos que pensar, bien, bien, primero sacar el pre-order, dijimos, ¿no? Entonces, si tenemos que guardar el pre-order en una lista, tenemos que tener una lista, ¿no? Tenemos una lista. Ahí voy a hacer lo que dijimos. Creo la lista. Pre-order. Ahí está. Pre-order. T, como dijimos hoy, T begin. Y la lista. Entonces se me va a guardar en la lista los elementos del pre-order del árbol. ¿No? ¿Hasta ahí está bien? Bien. ¿Qué otra cosa? Ahora qué tenemos que hacer? Lo tenemos que borrar, ¿no? Habíamos dicho. La ayuda, ¿qué nos decía? La ayuda nos decía extraer los elementos del árbol en pre-order, ya está, en una lista, ya lo tenemos en L. Ahora volamos T, porque ahora tenemos que insertar de vuelta el elemento de la lista, pero eh, con las condiciones de un árbol de búsqueda binaria, ¿no? Entonces, si vamos a usar esas condiciones, entonces, bueno, hay que recorrer la lista, ¿no? Bien. Y en L, listo. Ahí recorro la lista. ¿Está? ¿No? Bien. Hasta ahí me sigue, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo se inserta? ¿Cuál es la condición? ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Pero no recuerdo bien la correa condición. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Un iterador, ¿no? Hay que ir comparando los elementos y viendo si es menor que el otro. No, la verdad que no me acuerdo. Bien. Entonces, para cada elemento de la lista, ¿qué tengo que hacer? Para cada elemento tengo que recorrer, ¿no? Bien, yo lo voy ayudando, ¿eh? Primero hago el for para cada elemento de la lista, ¿no? Bien. Ahora, para recorrer, ¿qué tengo que hacer? Mientras mi IT sea distinto a qué? A mi t.en, ¿qué tengo que hacer? Y al cabo de esto, en el T tengo que insertar en IT mi valor I. Bien. ¿Y acá adentro qué tengo que hacer? ¿No se Avanzar, acuerdan? simplemente nomás. ¿Eh? Simplemente era avanzar, creo. A ver, primero hay que ver, dijimos que no tenemos que hacer comparar, usar el menor y nada. Entonces tenemos que usar la función que recibimos, que es com, ¿no?
Comparamos. Comparamos. ¿Qué tenemos que comparar acá? El elemento de la lista con qué? Con asterisco y T. Bien. Y así. Bien. Tenemos que decidir por dónde ir acá. Y si, ¿qué dijimos? Si esto daba true, ¿por dónde íbamos? Por la izquierda. Bien. Y si da false, ¿qué hacemos entonces acá? Acá lo que hacemos, nos posicionamos la raíz. Para cada elemento de la lista, ¿qué hacemos? Nos posicionamos la raíz. Y después, mientras el árbol no esté en el final, usamos este predicado. Comparamos. ¿Qué comparamos? El elemento de la lista, cada elemento, ¿no es cierto?, de la lista, con el elemento justamente en el que estamos posicionados en ese momento del árbol. Bien. Y si, bueno, ahí lo había mandado, perdón, no lo vi recién. Bien, y si, bueno, si da, seguimos por el left y si no, por el right. Bien. Y una vez que llegamos al lambda, sería que salimos del while. Salimos del while, quiere decir que salimos del lambda. Insertamos justamente en la posición que nos quedó el elemento. Y ahí, bueno, deberían dar. Si no erramos. Espérate. Acá, ¿qué pasó? Sí. Pasa que acá. Claro, pasa que esto no tiene que ir acá, porque si no, no nos va a andar. Bien. Ahí está. 58, ok. Mal C. Pero bueno, acá, bueno, este no, este sí era sencillo, era recorrer el árbol preorden, que copian y lo pegan ya de lo que tienen. Y acá era justamente aplicar la teoría nomás de búsqueda binaria y bueno, en vez de usar signos para comparar, operadores, perdón, los operadores usan unas funciones, ¿no es cierto? Una función que viene como parámetro, que es esta, que tiene que estar definida en uno de los archivos de test, calculo por ahí. Bueno, reciben esta función y la usan para comparar. Usan esto para comparar y bueno, hacen lo que les comenté recién. Extraen el elemento de la lista, borran el árbol y bueno, ahí recorren y van insertando. Y ahí funciona. Bien. Bueno, buenísimo. Ahí se lo paso. ¿Tiene alguna duda en este? Lo dejó sin energía el anterior, ¿no es cierto? Bien. No. Me parece que copié mal. Copiar. Bien. Estamos. Bueno, y con eso, uy, con eso nos sacaríamos un 100% en TPL. Bien, esos serían los tres ejercicios del año pasado. Bien, ya estamos casi en hora, no hacemos tiempo a hacer otro. Así que, bueno, me regalo 5 minutos. Bueno, vamos a hacer tiempo a hacer otro. ¿Quieren aprovechar para preguntar algo? ¿Estos 5 minutitos? ¿Alguna les quedó alguna duda con este ejercicio?
Por ahí el otro era un poco más complicado. Era cuestión de darse cuenta nomás de cómo ir armando el conjunto potencia. Oh, claro, profe. Bueno, si ya estamos, ya no hacemos tiempo de hacer ninguno, así que si nadie tiene ninguna duda por ahora, estamos entonces. Ya ahí No, yo creo que ya tiene material suficiente para el TPL. una ¿Sí? única cuestión sobre cómo nos íbamos a distribuir el resto del cursado. Haríamos, bueno, la siguiente clase no hay porque tenemos el TPL y la siguiente sería, nos dedicaremos a teoría y operativos del tema de ordenamiento. Claro, ahí la clase que quedan, que no sé bien cuántas quedan, debería contar ahora, pero bueno, dale, no lo tengo en mente ahora, pero de las que quedan, ya obviamente vamos a hacer solamente lo que queda de teoría y los operativos, que son los que le van a servir para rendir el siguiente parcial. Bien, Quedaría una sola. Bueno, sería. claro, exacto. Sí, sí, sí. Fíjense que acá, ya, bueno, acá les quedan esto para hacer, pero son, como digo, son variaciones de lo que hicimos ahora, es para que le dejé alguno ahí, porque si hacemos todo, pues no tienen para. Preferí usar el tiempo por ahí en hacer de TPL. Creo que fue más productivo hacer ejercicio de TPL por ahí que hacer esto, que eran todos parecidos, con alguna variación uno en el otro. Podíamos haber hecho el sub K, pero bueno, hicimos el TPL, que es más complejo, así que creo que cubrimos todos los ejercicios. Entonces, quedaría nomás, vamos a hacer teoría y esto y operativo. La idea por ir la próxima clase a hacer esto. Eh, Ya algo cubrimos de eso, ¿eh? Capaz que sí, podemos seguir, claro, ¿no? que no estuve, entonces. Ah, no, perdón, me refería a teoría y operativos. No sé si tiene el capítulo 5. Ah, sí, lo tengo ahí, sí. Sí, bueno, le queda el 5 nomás, sí. Ya que lo tengo. Pero sí, queda hacer ese nomás. Así que no. Ahí no vamos a hacer para TPL nada porque no entran los temas en el TPL. Así que vamos a hacer los ejercicios ahí. Que queden. Así que tranqui ahí con eso. Si no lo vemos, si no lo. Acá tengo justo abierto, así que lo podemos ver acá o acá. No, creo que se me cerró la sesión ya por eso. Se me ha cerrado la sesión ya. A ver si todavía lo tengo. Lo abro acá. Ahí está, dame un segundo. La, la guía, la 5 me he hecho. Esta, la 5. Que tenemos los operativos y implementación. Fíjense que es cortito este. Así que este seguramente lo liquidamos en una clase. Bien, es más, seguramente estas implementaciones ya, algunas ya las conocen. Pero bueno, no va a entrar en TPLS. Bien. Estamos. ¿Alguna duda más? Estamos ahora ya, así que. Bien. Bueno, gente, Bueno, os dejo que descansen. gracias. Nos Adiós. vemos, profe. Bueno, profe, Gracias, hasta gracias. luego. Chao, chao.